Bueno, sí, ahí ya se ve un poquito mejor. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces les estaba diciendo que pues cualquier técnica espectroscópica está relacionada con la interacción de la radiación electromagnética con muestras, ¿verdad? Entonces, muchos fenómenos físicos suceden cuando hacemos esta interacción, como puede ser absorción, refracción, dispersión, reflexión, y dependiendo del tipo de detectores que yo tenga alrededor, es el tipo de información que yo voy a poder sacar de las muestras que me interesan analizar, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de dispersión elástica de la luz se postuló por primera vez por un austriaco que se llamaba Adolf Schmeckal en 1923 y se observó por primera vez en 1928 por Raman y Krishnan. Desde entonces el fenómeno ha sido denominado espectroscopía Raman. A Raman le dieron el premio Nobel o se ganó el premio Nobel en 1930 por este descubrimiento. Y hay una historia muy interesante porque paralelamente con Raman, un científico soviético que se llamaba Mandelstam trabajaba exactamente el mismo fenómeno, solo que él le llamó un experimento de combinación de la luz y lo publicó, de hecho, bueno, no lo publicó, sino fue a un congreso y él presentó ese trabajo 15 días antes de que Raman presentara el fenómeno, pero Raman fue el único que se ganó el premio Nobel en 1930. El tipo de muestras que se pueden analizar por estas técnicas pues es muy variado. Pueden ser sólidos cristalinos, polímeros, compuestos orgánicos, inorgánicos, pueden ser líquidos, soluciones químicas, farmacéuticas, líquidos biológicos. Vamos a llamarles biomuestras, células, tejidos, fluidos biológicos, sangre, saliva, nanomateriales, el grafeno, nanopartículas, nanotubos y otros materiales a nanoescala, como los materiales bidimensionales, también se pueden analizar por esta técnica. Por ejemplo, en el cempasúchil, la flor del cempasúchil, se pueden analizar las moléculas que le dan este color a esa flor que es muy, muy vivo, ¿no? Entonces, las moléculas que esa flor tiene son la zeaxantina y la luteína. Entonces, por espectroscopía Raman se pueden analizar los espectros de este tipo de compuestos. Nanopartículas de todo tipo, como las que les pongo aquí en esta fotito, que son unas estrellas muy bonitas. Fármacos, por ejemplo, la aspirina es la molécula de la aspirina, bueno, del ácido acetil salicílico. Ajá, entonces, del grafeno, y bueno, una gran variedad de muestras que se pueden analizar por espectroscopía Raman. En la espectroscopía Raman se estudian las vibraciones atómicas o moleculares, lo que les vamos a llamar modos normales de vibración. Estas están relacionadas con la estructura química de las moléculas. Entonces, cuando hacemos incidir un láser a una muestra, la luz dispersada nos va a dar información referente a las moléculas, las vibraciones de las moléculas o los modos normales de vibración. Nos va a servir para hacer una identificación de estructura. Nos puede ayudar a ver la calidad y pureza de las muestras que queremos estudiar. También podemos utilizar la espectroscopía Raman como una investigación en el área agroalimentaria para ver las concentraciones de ciertas moléculas, como les platicaba hace ratito, de la luteína o la zeaxantina. Entonces, del lado izquierdo tenemos algunas vibraciones que les llaman de estiramiento, que pueden ser simétricas. Digamos que aquí tenemos una molécula de 3 átomos diferentes, 2 azules y uno amarillo. Estas podrían ser un tipo de vibraciones que pudiera presentar esta molécula. Entonces hay simétricas, antisimétricas, como si fueran de tijera, le llaman rocking, de twisting, que son vibraciones de deformación. Entonces, en la espectroscopía Raman se va a relacionar al estudio de la dispersión de la radiación o de la luz monocromática por la materia, la cual nos proporciona vibración. Doctor ¿Sí? Francisco, Sí. ¿Qué crees que no está cambiando las diapositivas? ¿Dónde me quedé? En creo que es la 1. La 3, en la 3. Desde aquí me quedé. Ah, bueno, ahí sí ve. Sí. Bueno, ahí, pues yo creo que ahí me voy a seguir para que lo vean un poquito mejor, ¿sale? Ok,
Bueno, entonces les decía que estos son el tipo de vibraciones que podemos detectar en espectroscopía Raman, vibraciones simétricas, antisimétricas y vibraciones de deformación, ¿vale? Entonces, en la espectroscopía Raman se relaciona al estudio de la luz monocromática dispersada por la materia y esto nos da información de las vibraciones moleculares. Cuando se hace el tratamiento clásico de esta espectroscopía, entonces tenemos un campo electromagnético, ajá, pero solo vamos a usar la parte eléctrica. En el tratamiento clásico solo se utiliza la parte eléctrica. Entonces, si tenemos una molécula diatómica, como la que se alcanza a ver aquí en el cuadradito negro, en el que estamos viendo, y la podemos ver como si estuvieran unidas por un resorte, al sacarla de equilibrio, esta molécula va a vibrar como si fuera un oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, cuando la luz llega y es dispersada por una molécula, tenemos dos tipos de dispersión, que es la dispersión Rayleigh, que es una dispersión elástica y es muy intensa, y tiene la misma frecuencia del haz incidente. Pero también tenemos la dispersión Raman, que es una dispersión inelástica, que es muy débil. Es del orden de 10 a la menos 5 del haz incidente y tiene una frecuencia de nu0 más menos nu-m, donde esa nu-m está relacionada con la frecuencia de vibración de las moléculas. Cuando tenemos nu0 menos nu-m, las líneas las vamos a llamar líneas Stokes y que representan una transición a un nivel más alto de energía. En el caso que tenemos nu0 más nu-m, la línea la vamos a llamar anti-Stokes. Ahorita lo vamos a ver esquemáticamente esto que les acabo de decir para que sea más fácil de entender. El primer espectro que se obtuvo fue el espectro del benceno. El espectro del benceno, que vemos que es un anillo de átomos de carbono con unos hidrógenos. Entonces, en aquel entonces les dije que fue en 1928. En esa época no existían los láseres. Entonces se utilizó como fuente una lámpara de mercurio, ciertos filtros, ¿verdad? Entonces, aquí, esto, en esa imagen, entonces es muy fácil ver de qué se trata la espectroscopia Raman del lado izquierdo y podemos ver que tenemos una molécula. Entonces, cuando el láser o la energía o el campo eléctrico interacciona con la molécula, vamos a tener tres tipos de dispersión, que es la Raman anti-Stokes, que es la azul, la Raman Stokes, que es la roja, y la dispersión Rayleigh. Si lo viéramos en un diagramita de un estado excitado, o en un estado base y excitado energético, podríamos pensar que el verde, que es la dispersión Rayleigh, está en un estado base y llega a un estado excitado y regresa al mismo estado base. Cuando es dispersión Raman-Stokes, está en un estado base, llega al estado virtual excitado y se queda en otro estado excitado, ¿verdad? Y cuando es Raman anti-Stokes, está en un estado electrónico excitado y queda en un estado más bajo del que estaba. Entonces, en este tipo de espectroscopía vamos a medir la frecuencia de vibración como un corrimiento del haz incidente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una molécula se encuentra dentro de un campo eléctrico, la nube electrónica de esa molécula va a sufrir una distorsión, de tal forma que la carga eléctrica positiva del núcleo se va a traer al polo negativo, provocando que los electrones se muevan al polo positivo. Esto lo que va a hacer es que se va a inducir un momento dipolar que está representado por esta ecuación. Alfa le vamos a llamar una constante de proporcionalidad que se llama polarizabilidad. Entonces les había comentado que la molécula vibraba con un cero. Entonces el desplazamiento nuclear de esa molécula diatómica va a estar representada por esta ecuación, por esta primera ecuación. Y si nosotros relacionamos las dos ecuaciones que acabamos de comentar, vamos a tener esta ecuación sota, en donde la primera parte de la ecuación, alfa 0 por la amplitud 0 del coseno de 2, pi nu 0t, va a estar relacionado con la dispersión Rayleigh, que es una dispersión que a mí en particular nos va a interesar mucho porque nosotros queremos las vibraciones moleculares, ¿verdad? Entonces, el segundo término de esta ecuación está relacionada con la vibración Raman-Stokes
Y el tercer término con Raman anti-Stokes. Si lo viéramos de forma matricial, podríamos tener el momento dipolar como un producto de dos matrices, donde vamos a tener un tensor que le vamos a llamar el tensor de polarizabilidad. Y en este tensor, en dispersión normal, debe de ser un tensor simétrico. ¿Esto qué quiere decir? Que alfa XY va a ser igual a alfa YX, alfa XZ va a ser igual a alfa ZX y alfa YZ va a ser igual a alfa ZY. Entonces, en Raman, la vibración va a ser una vibración Raman activa si una de las componentes cambia. En moléculas pequeñas, o como pueden ser nanopartículas o nanomateriales, va a ser fácilmente, o se va a poder observar fácilmente si esta polarizabilidad cambia o no, ¿sale? Entonces, eso quiere decir que el tensor alfa va a ser más grande. Bueno, ya se acabaron las ecuaciones, ya no les voy a poner más ecuaciones ni más meritos. Ahora vamos a más platicaditas. Fíjense, aquí en la imagen izquierda tenemos el primer espectrógrafo Raman, es fue el primerito que hizo Raman. Más adelante, los equipos, pues con la invención del láser, fueron modificando, fueron adquiriendo mayor importancia y fueron haciéndose cada vez más pequeños. Por ahí de los años 90 y 2000, los equipos eran equipos de banco, que son como estos que están aquí abajo. Pero en la actualidad ya te venden equipos Raman hasta manuales. O sea, tú te puedes ir a un plantío de lo que tú quieras, puedes analizar tus materiales con estos equipos de mano. Si los alcanzan a ver, es un equipo de la marca Bruker y no alcanzo a ver qué marca es. Pero ya son equipos que en automático tú le das y miren, tienen sus ventajas y desventajas. Y este de hasta acá abajo es un equipo de la marca Thermo. Acá también tenemos uno de la marca Ronnie Shaw. Y este Thermo es el que a mí me gusta mucho porque fue el que yo aprendí a usar durante mi doctorado. Entonces, es un microscopio con focal que tiene adaptado un micro Raman. Aquí en las flechitas que le puse está el láser, que puede ser modular. Tú puedes quitar los láseres y poner los láseres. Tienes que tener un láser, tiene su filtro y una rejilla de difracción. Entonces, por ejemplo, si tú quieres estudiar un material con un láser verde, que es un láser de 532 nanómetros, pues lo puedes hacer si le pones su filtro. El filtro es un filtro de filtro Rayleigh y filtro anti-Stokes, para que la señal que tú obtienes es solo la señal Stokes. Entonces tienes su rejilla de difracción, tienes el láser y básicamente lo que haces es el láser llega sobre la muestra, pasa por una rejilla, que es la rejilla de difracción, diría yo el filtro, la rejilla de difracción, y llega a un detector CCD donde se colecta la información. La técnica es una técnica no destructiva y no necesita preparación de muestra como en algunos otros métodos de caracterización. Es una técnica que siempre en todos los libros nos comentan que es una técnica complementaria al infrarrojo. Yo diría que esta técnica tomó otro nivel, otra dimensión, por así decirlo, cuando en 2004 estos dos señores, que se llaman Haim y Novoselov, en Manchester, descubrieron una cosa que le llamaron, que se llamó grafeno. Ellos hicieron un experimento en 2004 en donde obtuvieron grafeno a partir de grafito pirolítico altamente orientado. Entonces, básicamente lo que así hicieron en su experimento fue tener el grafito pirolítico, pusieron una cinta Scotch, bueno, Scotch Type, una cinta que fueron arrancando capas del material y luego obtuvieron una sola capa de átomos de carbón. Eso se llamó grafeno. Ellos se ganaron o les dieron el premio Nobel en 2010 y a partir de ese momento hubo un boom en toda la ciencia de materiales que está relacionada a los materiales bidimensionales. Yo diría que podría ser un tema que está de moda en la ciencia de materiales. Entonces podemos analizar con Raman los materiales bidimensionales, grafeno monocapa y multicapa, bicalcogenuros de metales de transición, donde tenemos molibdeno, tungsteno, selenio, teluro, azufre.
Y con Raman vamos a ver la estructura de estos materiales. Se puede analizar el número de capas, interacción, electrón-fonón, interacciones entre capas y el ancho de los picos nos va a dar la calidad de la cristalinidad. En un experimento Raman de grafeno, entonces tenemos aquí dos espectros, no sé si se alcanzan a observar, en este que estoy aquí poniendo con el pointer, se ven solo 3 o 4 piquitos. Entonces, para tener grafeno monocapas, tienen que cumplir tres características. Debe de haber la ausencia de un pico D, que le llaman. El pico 2D debe ser simétrico y estrecho. Y la razón de intensidad del pico 2D sobre el pico G debe ser aproximadamente 2. Entonces, el pico de 1580 es un pico que le llaman pico de estiramiento. Aquí las flechitas indican el movimiento de los átomos de un anillo del grafeno, de una parte del grafeno. El pico de 1350 le llaman, ese modo de vibración le llaman breathing mode, porque parece como si los átomos respiraran. Luego el pico de 2700 son dos fonones de la red y el de 1350 es un sobretono del pico de. Entonces, esta sería la manera así de decir, ¿tengo o no tengo grafeno? Inmediatamente. Un espectro Raman lo podemos sacar en 5 minutos. Entonces, por eso es la versatilidad de la muestra, es una manera de caracterizar los materiales en donde no vamos a dañar la muestra siempre y cuando la utilicemos seamos un poco finos al hacer los experimentos, porque le podemos meter mucha potencia a podemos quemar las muestras. Y abajo es un espectro de grafeno en donde le llaman, es un espectro que está dañado, el grafeno, tiene muchas imperfecciones. Dentro de los materiales bidimensionales podemos tener aislantes, semiconductores, materiales anisotrópicos, magnéticos, superconductores y todos semimetales, aislantes topológicos. Todos este tipo de materiales se pueden estudiar por Raman. Pues el grafeno, el oro negro hexagonal, semiconductores, disulfuro de molibdeno, fósforo negro y todo lo que podemos estudiar mucho tipo de materiales con la espectroscopía Raman. Buscando aplicaciones de los materiales, últimamente vi que en Estados Unidos ya venden estos materiales bidimensionales en spray. Entonces te los venden como aflojatodo, que es un material anticorrosivo. Es más, cuando costaba 235 pesos mexicanos. De disulfuro de molibdeno. También te lo vendían como spray lubricante seco. Y el disulfuro de tungsteno te lo vendían como aerosol lubricante también. Pero algo más interesante, también se pueden hacer ahora que está de moda hacer chips y todo esto, se pueden hacer porque el grafeno, digamos, la belleza del grafeno es que es un muy buen, es el mejor material conductor que existe. Entonces se pueden hacer transistores de efecto de campo, ¿sí? Entonces se pueden hacer chips, vaya, con grafeno y eso es lo que se está intentando hacer, porque tiene alta conductividad eléctrica y baja conductividad térmica, entonces no se calientan los chips y vas a tener una buena respuesta para poder producir chips. Indirectamente podemos utilizar la espectroscopía Raman para estudiar el comportamiento magnético de las nanopartículas. Por ejemplo, en este artículo utilizan la espectroscopía Raman para hacer un estudio relacionado con las propiedades magnéticas de, por ejemplo, la magnetita, la hematita, que son óxidos de hierro. Son diferentes óxidos de hierro. Bustita, cada uno tiene una estructura cristalina, ¿verdad? Sabemos que existen los 230 grupos espaciales, pues cada uno de estas estructuras está dentro de esos 230 grupos espaciales. Cada uno puede ser uno cúbico, uno puede ser tetragonal, romboédrico, etcétera. Y por espectroscopía Raman, así se verían los espectros de la magnetita, de la magenita, de la hematita, de la bustita y de todos los óxidos de hierro. En el caso de las nanopartículas de óxido de níquel,
aparece algo todavía más importante, más interesante. Por ejemplo, la ausencia de un pico Raman, por ejemplo, en este caso, nos indica que estaríamos viendo unas propiedades anómalas. Por ejemplo, el óxido de zinc, el óxido de níquel es un material antiferromagnético. ¿Eso qué nos quiere decir? Que es un material que debería de aparecer un pico relacionado con dos magnones de la red. Al no aparecer ese pico, entonces nos está diciendo que algo raro estaba pasando. Al no aparecer ese pico en Raman, nos estaba dando un indicio de que algo raro estaba pasando con ese tipo de muestras. Entonces, al analizarlas por métodos magnéticos, por magnetometría, vimos que esas muestras precisamente presentaban ferromagnetismo y antiferromagnetismo, que son propiedades magnéticas. En una, los espines de las muestras se alinean cuando tú aplicas un campo magnético y en la otra se alinean antiparalelamente y la magnetización neta se hace cero. Y entonces esto es mediado por el oxígeno. Esto se llama una interacción de superintercambio de las nanopartículas. Y entonces de esta manera ya la espectroscopía Raman nos estaba dando información de que algo diferente estábamos observando. ¿Sí? Y bueno, me gusta hacer el hincapié porque, por ejemplo, las muestras de los análisis magnéticos suelen ser caros porque se utiliza helio líquido y el helio líquido de alta pureza es muy caro. Entonces, por espectroscopía Raman podríamos inferir ciertas propiedades magnéticas revisando y analizando bien las muestras que se analizan. Y pues bueno, esto era lo que yo había presentado. Creo que fue un poco rápido con todo el rollo de que no había, que no lo pude poner en grande, pero no sé, ¿tienen alguna duda, pregunta? Sí, gracias, doctor. Vamos a darle paso a las preguntas. Si alguien de los asistentes quiere hacer una pregunta. Bueno, mientras formulamos sus preguntas, yo quisiera hacer una pregunta, doctor. Sí. En el caso, por ejemplo, ya de un material metálico, o sea, que tenga una superficie diferente a la del material base, ¿cómo podría yo utilizar Raman? ¿O de qué me serviría? Exactamente de qué material estamos hablando. Por ejemplo, si tengo un acero al carbono y que lo... Raman sí o sí. ¿Perdón? Ese tipo de muestras van a dar señal Raman sí o sí. Ajá, pero por ejemplo, pero aparte que tenga la superficie, que tenga un tratamiento termoquímico como nitrógeno o como boro, ¿qué me Sí, podría...? vamos a ver las vibraciones características de esa muestra. Entonces, por ejemplo, si me dices, le puse un espesor más grande o un espesor mayor de, no sé, boruro de algo, no sé exactamente de qué puede ser la muestra, te Ajá. va a dar una señal característica. Tal vez omití decir que los espectros Raman son espectros característicos. Cada material va a tener su espectro, es como una huella dactilar. Ah, ok. ¿Sale? Podríamos ver o correlacionar alguna propiedad de tus aleaciones, de los aceros, no sé si dureza o algo con los análisis Raman que se pudieran hacer. Ah, A ok, lo mejor serían tú como un dices, antes y después. exactamente, o decir, por ejemplo, este acero es el más potente, no sé, es el que tiene mayor módulo de Young, o no sé cómo lo analizan, y correlacionarlo con el espectro Raman relacionado a ese material en particular. Ah, ok. Ok, muy bien. Y una última pregunta en mi caso. Nos comentó que había ya espectrómetros portátiles, ¿no? Para espectroscopía Sí, Raman. Y comentó ahí que había algunas diferencias. ¿Cuáles podrían ser esas desventajas? yo las desventajas que le he notado, bueno, al menos el que tuve en la mano, que es este que se llama Bravo, que es de marca Brooker. Lo que no me gustó en ese momento de ese equipo es que solo tenía una longitud de onda, o sea, solo tenía un láser.
que era el de 780 nanómetros. Entonces, la intensidad Raman es proporcional a 1 entre lambda a la cuarta, ¿sale? O sea, la intensidad de un espectro Raman es proporcional a 1 entre lambda a la cuarta. Eso nos lo dice la teoría. Entonces, cuando nosotros utilizamos un láser de mayor longitud de onda, como en ese caso 780 nanómetros, la intensidad puede ser muy bajita. Sí. Digamos que en el caso del equipo que yo utilizaba, era siempre nuestro caballito de batalla era el láser verde, que era el láser de longitud de onda más corta. Eso quiere decir que era el láser más energético, era el que te iba a dar más intensidad de la señal. Eso fue algo que yo le vi mal, pero tengo que decir que era una belleza porque lo podías traer en la mano y entonces yo saqué mis muestras ese día que nos lo presentaron y se reproducían perfectamente las muestras. Sí, o sea, con el láser 780 nanómetros, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Eso es muy padre, eso está muy interesante. Bueno, a mí me gustó mucho porque dije, bueno, pues esto puede ser algo que se puede explotar. Seguramente ya bajaron, creo que me dijeron que ya han bajado un poco de precio los equipos porque entraron además muchas marcas chinas. Entonces hay mucha competencia, vaya. Ah, ok. Muy bien, pues a ver si en un futuro podemos adquirir uno, ¿no? Justo pedí una cotización nada más para ver en cuánto estaban más o menos los equipos. Quedaron que me la mandaban. Si quieren, cuando la tenga, pues se las comparto. Sí, estará muy bien. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, entonces, pues, a ver ahí. Ay, dice, ¿qué está diciendo? Alguien ahí levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, yo tengo una pequeña duda. Entonces, el estereoscopía Raman puede utilizarse para crear hologramas. ¿Entendí bien si se podía utilizar para crear hologramas? Sí, así mismo. No, la espectroscopía Raman solo es una técnica de caracterización que nos puede ayudar precisamente a caracterizar los modos en los que va a vibrar los materiales. A partir de estas vibraciones podemos inferir cierto tipo de propiedades químicas, físicas, magnéticas, por ejemplo. Lo que sí tienen unos equipos de Raman, unos más sofisticados, puedes hacer un mapeo de espectros. ¿Vale? Entonces, a partir de estos mapeos, tú puedes generar una gráfica 3D de cómo serían los espectros Raman en tu material. Y se ven muy bonitos los espectros tridimensionales. Gracias, maestro, por responder mi duda. ¿Alguna Ok, otra duda? ¿Sí, alguna otra? Bueno, si no hay más preguntas, pues vamos a agradecerle al doctor Francisco. Yo tengo una pregunta. Ok, adelante, por favor. Yo hace rato que vi en la diapositiva del desplazamiento nuclear, ¿para qué nos serviría eso? A ver. ¿Para qué nos serviría la espectroscopía Raman? Ajá, para que se O el, aplicara en el desplazamiento nuclear. desplazamiento nuclear. No, el desplazamiento nuclear solo lo vamos a utilizar para ver cómo es que vibra una molécula. Digamos, si tenemos una molécula diatómica, vamos a pensarla que está unida por un resorte. Cuando yo saco de equilibrio esa molécula, lo que va a hacer esa molécula es empezar a vibrar. ¿Okay? Entonces, como empieza a vibrar, ese problema de física lo puedo resolver como si fuera un oscilador armónico. Cuando yo resuelvo un oscilador armónico por dos masas que están unidas por un resorte, esta es su ecuación de movimiento, que es el desplazamiento nuclear. Ok.
Pero, o sea, esta ecuación la vamos a meter en nuestra primera ecuación, que es la ecuación del momento dipolar, para obtener, pues, la ecuación grandotota, digamos, que es la que nos va a relacionar el movimiento nuclear con con el momento dipolar, ¿okay? Que van a sufrir los electrones, la nube electrónica de los materiales, y ahí se nos vamos a ver las vibraciones Raman-Stokes y Raman-Anti-Stokes y la Rayleigh, que nos da información relacionada a las vibraciones. ¿Sí quedó un poco más claro? Sí, muchas gracias. Claro. Bueno, ok. Entonces, si no hay otra pregunta, pues le agradecemos al doctor Francisco su tiempo y su espacio. Y pues, gracias a todos los asistentes. Nos estaremos viendo la próxima vez. Muchas gracias, doctor. Ok, sí. Bueno, pues cualquier cosa, alguien levantó, ¿no? A ver, alguien, si quiere. Gracias. Bueno, si alguien tiene más dudas, más inquietudes, me pueden buscar. La va a escribir, dice. Y les podemos tratar de aclarar las dudas que surgieron. Sí, gracias. A ver, Dice, entonces los aparatos nos ayuda o es para calcular el movimiento. Sí, el aparato te da un espectro un espectro Raman, y el espectro Raman está relacionado con las vibraciones de esos átomos. Para eso nos va a servir. Es una manera de caracterizar nanomateriales o algún material en específico. Les decía que hasta podemos analizar muestras alimentarias, muestras de maíz, por ejemplo, sacar una huella espectral de los maíces. Entonces su huella espectral en Raman de los maíces, o del cempasúchil, o del nopal, o de lo que ustedes quieran analizar. O otro tipo de materiales como aceros, nanopartículas, semiconductores, para generar chips, porque las propiedades, por ejemplo, en el grafeno, van a depender de la calidad del grafeno, y eso no lo va a decir Raman, ¿es de buena calidad o es de mala calidad tu grafeno que obtuviste por X método? ¿Vale? Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor. Sí, nos vemos, cuídense. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes. Dejamos de grabar.